Volvemos a esta casa, no es hotel. Vamos a tener un bloque largo porque lo hemos unido con el cuarto bloque, así que vamos a tener más tiempito. Vicepresidente, hemos escuchado al presidente decir que ahora como movimiento están más fuertes que nunca, que él siente que realmente ha vuelto a un punto casi inicial también, donde toca nuevamente batallar. Hemos visto que han hecho muchas reuniones de evaluación, empezaron muy pronto después del referéndum, 25 de febrero, si no me equivoco, el primer gabinete ampliado, ¿verdad? Al día siguiente siguieron con reuniones con la CONALCAM, COP, COCALEROS, hemos visto al presidente reunido con varias organizaciones sociales, ¿no? La última noticia es que incluso el presidente dijo que había que hacer una purga necesaria, ¿no? Dentro del movimiento al socialismo. ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Cómo el movimiento al socialismo, después de esto, que es un remesón, sin duda alguna, vuelve a organizarse? ¿Cómo es que va a empezar a ver? ¿Qué quiere decir esa purga, vicepresidente? Bueno, están enfocando uno de los varios temas que hemos abordado. Lo que yo he escrito, Susana, es cosas que también he oído en los debates. Se ha hablado primero con un gabinete ampliado, con los sectores del Estado. Se ha hablado con CONALCAM, Central Obrera Boliviana, dirigentes sociales, mineros, fabriles, constructores, en fin. Se ha hablado con la Asamblea, se ha hablado con regionales. Sí, estamos en un proceso de aprendizaje. Y lo que yo he escrito no es el resumen de ello, pero buena parte de las cosas que yo he oído o he sistematizado del debate que hemos tenido. Entonces, cuando uno dice la purga es el elemento, no, la purga es un elemento de 20 que estamos debatiendo y que hemos sistematizado. El tema de las redes sociales, ¿es el culpable? No es el culpable, pero es un elemento que ha influido, el que ya hemos tenido una guerra artesanal en un ámbito de una guerra industrial. No hemos sabido entender un conjunto de comportamientos de los nuevos sectores populares ascendentes, que ya no tienen como único referente al sindicato, sino que se mueven en torno a otros referentes. Varios elementos hemos sacado de estos debates, ¿no? Conclusiones: aprender mejor de la sociedad, ubicarnos en el nuevo contexto de las clases sociales que hay en Bolivia, de sus diferencias culturales, y que el sindicato no es el único irradiador, que hay otras fuentes de irradiación de sentido común y de opinión pública. Eso hemos aprendido y eso vamos a ejecutar. Aprender que hay que estar más presentes en las redes con la verdad y que hay que dinamizar que también los sectores populares accedan al debate de las redes sociales, no únicamente clases medias tradicionales, ¿no? Eso hemos aprendido y eso vamos a hacer en los siguientes meses. Hemos aprendido también que hay que potenciar los sectores sociales. Este rápido cambio de dirigentes sociales que pasan al Estado debilita la estructura organizativa. Entonces, una campaña de bajar a las bases, de formación política, de debate político en sindicatos, en gremios, en universidades, en barrios, es parte de las conclusiones que hemos sacado de este balance. Y un elemento también que se ha debatido es de que ha habido funcionarios públicos que han utilizado medios del Estado para hacer campaña por el no. Eso no puede darse. Todo el mundo respeta. Si usted trabaja en un ministerio y tiene el pensamiento del no, tiene el derecho a votar por el no y nadie va a criticarle eso. Pero abiertamente utilizar medios del Estado para hacer campaña por el no, eso tampoco podemos permitirlo. Entonces, es otra de las conclusiones que hay que decir, bueno, a esos compañeros que abiertamente hacían campañas por el no utilizando medios públicos, ¿qué están haciendo en el Estado? Por una parte reciben un salario para llevar adelante un proceso y por otra parte usando recursos públicos para romper el alma al proceso. Esa doble moral no la vamos a aceptar. ¿Qué otras conclusiones más hemos sacado? Que tiene que haber tenemos que intensificar el encuentro del presidente con los sectores sociales en las bases, porque niveles dirigenciales no siempre transmiten
lo que está pasando en las bases. Entonces, tenemos reunión con dirigentes y las vamos a seguir manteniendo, pero en la medida de lo posible, Evo y Álvaro tienen que también hacer un esfuerzo, y si no tenemos que dormir una hora más o una hora menos, lo haremos, para ir a encontrarnos con la base. No solamente con la nivel dirección o con los delegados, sino con la base y oír las percepciones. Sí, había un criterio bien lindo que ustedes tenían al principio y que realmente muchos nos identificamos con él, y era esta inclusive articulación de versos que era todos somos Evo, ¿no? No era todos somos Evos, y era todos somos presidente, no era todos somos presidentes. Y en el último tiempo hay una sensación de que Evo es la única esperanza, ¿no? Entonces sí, una de mis preguntas iba dirigida ahí, si en la reflexión habían encontrado que más allá de esta llegada que tiene, entiendo que Evo está a algunos municipios de haber visitado todos los municipios del país, es un presidente récord, sin duda alguna, si no sentían que se habían alejado un poco de esa gente, ¿no? De la gente de más abajo. Hoy siento que la gente de más abajo los ve muy arriba. Yo tengo acepto tu mirada, pero te respondo de una manera así también franca. ¿Tú crees que un presidente se aleja de la gente que lo apoya cuando en 10 años ha tenido casi 6.000 reuniones? 6.000 reuniones. No solamente te digo una confederación, sindicato de base, comunidad de base. 7 presidentes, en 20 años se reunieron 50 veces. En 20 años, 50 veces con sectores sociales. En 20 años. Tienes un presidente que en 10 años se reúne 5.800, 5.600 veces. La relación de Evo con los sectores sociales, populares, humildes, siempre es permanente. Lo que hemos aprendido es que quizás hoy hay que quedarse a oír más. Pongo un ejemplo. El día de hoy hacemos una entrega de una escuela y en 2 horas está planificado la entrega de un puente, y de aquí a 3 horas está planificado la entrega de un internado. Llegas, haces el acto, te reúnes brevemente y sales corriendo. Dijimos, eso ya no vamos a hacer. Llegaremos al colegio y oiremos a la gente, compartiremos con la gente. Un aptapi. Porque sales corriendo y te llevas la comida. Claro. Estás comiendo en el avión, claro, en el helicóptero, luego haciendo otro acto para cumplir con todos. Pero decimos, ni modo, si antes hacía 4 actividades al día en 4 departamentos, ahora haré 2. Pero dedicaré un poco más de tiempo para oír a las personas de ese barrio que vinieron, de ese colegio, al militante de base. Vicepresidente, esa era una reflexión pero antigua que ya tenía el presidente. Yo estoy recordando una entrevista que le hice después de las elecciones subnacionales. En 2015. El 2015, justamente abril del 2015. Y el presidente me decía que él no estaba de acuerdo con la candidatura de Patana y que uno de sus grandes errores fue escuchar solamente la dirigencia y no, a la gente que estaba transmitiendo otra cosa, que ahí sí había un tema. Incluso la CONALCAM lo dijo, hizo reflexiones alrededor de esto, pero de eso ya ha pasado un año. Solamente que tú tienes que acaba la campaña y entras en otra nueva campaña. Y la preocupación que hay que saber decir no. Hacemos una obra y no la van a usar hasta que no vengan a inaugurar Evo. Hay lugares donde están 2 años esperando una obra. Y uno decía, bueno, iré a cumplir para entregar las obras. Ahora, a partir de esta elección, tenemos que decir, compañero, no vamos a poder viajar tantas veces. Y no es porque no estoy trabajando, sino porque voy a dedicar más tiempo a quedarme en el lugar para conversar con la gente, con el militante de base, con la vecina, con la ama de casa, de base, para oír sus percepciones, para oír sus preocupaciones. Vamos a tener que reducir no el tiempo de trabajo, más bien vamos a tener que aumentar el tiempo de trabajo, pero reducir el número de visitas al día, porque para visitar tantos lugares que reclaman la presencia de Evo, para inaugurar sus obras, si no la usan, había que comprimir las reuniones en cada lugar. Pero ahora hemos aprendido de que eso no es lo más correcto.
No haremos tantos viajes al día, nos quedaremos más tiempo en el lugar para aprender, para alimentarnos de mejor manera de la gente que está en la base. Vicepresidente, por vía Asamblea Legislativa ya no se puede convocar una nueva consulta, pero sí queda una acción ciudadana. Si los ciudadanos mañana reúnen una cantidad de firmas, existe la posibilidad... La acción ciudadana y la que podría convocar directamente al presidente. Y la que podría convocar... ¿Verdad? O sea, hay dos caminos ¿Ustedes abiertos. estarían dispuestos a tomar esa alternativa para ser candidatos o definitivamente ya no? No, no es un tema que hemos debatido, ni lo hemos pensado. La gente ha dicho no. La gente dijo no, ganó por 2 puntos, ganó por 130.000 votos, en verdad por 70.000 votos. Porque nosotros, si le quitábamos esos 130.000, le quitábamos 75.000, ya ganábamos nosotros. Hay una decisión de la gente y nosotros no hemos pensado absolutamente nada. Y de hecho hemos dicho, de este tema no se vuelve a hablar de candidaturas hasta el año 2018. La gente se pronunció, hay que respetar lo que la gente ha dicho y dedicarse enteramente a la gestión. ¿Y qué van a hacer? El 2018 nos pondremos a debatir públicamente lo que va a suceder. Pero no es que si antes los sectores sociales dicen, ¿no? No, nuestra posición es firme y ha sido reafirmada por CONALCAM. Ya. Planteamos esta posición ante CONALCAM la anterior semana y los de CONALCAM dijeron, perfecto, estamos de acuerdo, nadie va a debatir este tema, no tenemos por qué debatir este tema. Nos han derrotado, esta posición fue derrotada, ni modo, aceptamos esa derrota y ahora a hacer gestión, a potenciar el gobierno y este tema volverá a ser objeto de debate recién en el año 2018. Vicepresidente, los analistas, oficialistas, opositores, las propias organizaciones sociales, durante estos años han sostenido algo sumamente interesante, que es Evo Morales, el eje articulador de este proceso. El factor E, ¿no? Que usted lo bautizaba como el factor E, que representaba muchas cosas, ¿verdad, vicepresidente? Pero una de esas cosas que representa Evo Morales es que es el eje articulador, sin duda alguna, ¿no? Si ese eje articulador desaparece, por ponerlo en algún término, ¿no? ¿Qué pasa con la organización? Yo entiendo cuando las organizaciones sociales y el presidente dicen de esto vamos a hablar el 2018, ¿no? Evidentemente se está resguardando también la estabilidad pues dentro de el partido para poder gestionar tranquilos, ¿no? Claro. Pero si no existe este factor, ¿ustedes más o menos han pensado, han intuido algo? ¿Cómo se resuelve? No, lo que sí está claro, si la hipótesis del factor E es correcta, es que el 2019, ante la no presencia de Evo, nuestra candidatura es muchísimo más débil. Eso está claro. No hay dónde perderse. Y de hecho eso también lo sabe la oposición. Por eso afiló toda su artillería para sacar a Evo del camino. Porque nunca le van a poder ganar a Evo. Nunca van a poderle ganar a Evo. En términos de candidatura con otros candidatos. Hoy no era elección de Evo. El 21 de febrero era si se modifica o no se modifica un artículo constitucional. Pero yo estoy seguro que frente a Evo ningún candidato resiste. Y por eso quisieron sacarlo del camino, ¿no? Y hicieron todo su esfuerzo. Entonces, el 2019, sin la presencia de Evo, la candidatura del MAS es mucho más débil, no cabe duda. Porque Evo tiene una cualidad muy especial, ¿no? Yo soy un marxista y siempre he defendido que la historia la hacen los pueblos. Por supuesto que la hacen los pueblos. Pero la hacen los pueblos a partir de su historia, de sus creencias, de sus símbolos, de sus expectativas. Y esos símbolos y expectativas del pueblo muchas veces se resumen, se condensan, se personifican. Y eso es Evo. Entonces, esa es su fuerza. De alguna manera, Evo es la personificación de una época, es la personificación de una insurgencia, es la personificación de un grito de emancipación. No siempre eso pasa con los líderes, ¿no? Y es muy costoso que eso logre fusionarse historia con cuerpo individual. Es muy difícil que se fusione, pero se sabe dar en la historia a veces. Entonces, de ahí vería la fuerza irresistible del liderazgo de Evo, ¿no? Y entonces,
pensar una elección sin Evo nos coloca en una desventaja, ¿no? Que habrá que ver la manera en cómo se supera, evidentemente, pero en principio te coloca una desventaja y dijimos, bueno, ese tema de las ventajas y desventajas los vamos a debatir el 2018. De momento, servir ese debate y todo el mundo, gabinete, empresas, sectores sociales que conforman el gobierno de movimientos sociales, de los pobres, de los humildes, y que se llama alcaldías, en fin, todo el mundo a hacer la gestión de gobierno más fuerte, más exitosa que se pueda, porque al fin y al cabo también eso va a ser un elemento decisivo para el 2019. Si logramos mantener crecimiento económico, si logramos industrializarnos, si logramos convertirnos en centro energético, si logramos seguir reduciendo la desigualdad y ampliando ciudadanía económica para las personas, estaremos en mejores condiciones de afrontar la campaña del 2019. Me queda la sensación de que hoy mismo es mucho más factible, mucho más manejable hacer gestión, garantizar gestión para todo el país, que manejar el instrumento político. Se pueden bajar todavía cuadros, está cohesionado. Tengo una ligera sensación de que el instrumento político también se ha afectado desde antes de la elección, durante la campaña, desde antes del referéndum, durante la campaña, y que ahora mismo podría haber una suerte de desbande, como yo saco mi porción y me voy a mover hasta que me vuelvan a convocar, digamos. ¿Puede estar pasando esto? Yo más bien lo que estoy viendo es que la lección que están sacando los compañeros de las organizaciones sociales es que hay que cuidar mucho la unidad, que la unidad de los sectores sociales es decisivo, que en momentos de riesgo, y ese es un momento de riesgo, ese es un momento de debilidad táctica, pero de debilidad, para que no se profundice, cerrar filas y cohesionarlos, no mostrar fisuras. La fisura puede ser aprovechada por el adversario para convertir la fisura en un boquete y el boquete en un abismo. Entonces, cerrar filas. Entonces, es una posición muy sabia de los compañeros de decir, compañeros, hablar de candidaturas va a fisurar nuestro instrumento. No lo haremos de eso. Vayámonos a garantizar una buena gestión. Y el 2019, sobre un aparato productivo a velocidad crucero de 800 kilómetros por hora, nos ponemos a debatir, pero no ahorita. Ahorita no nos conviene. Y lo segundo que he visto de los sectores sociales es la reflexión sobre la importancia de la formación de cuadros. Muchos compañeros decían, presidente o vicepresidente, tenemos que volver a debatir y a formar gente como lo hacíamos el año 2000, 2001, 2003, 2005. Hacer cursos, formación, debate político con las bases, con los dirigentes, porque eso enriquecía el espíritu organizativo y político, ideológico de los sectores sociales. Entonces hay que volver a las bases. Digamos, la consigna es volver a las bases para repolitizar, para volver a ideologizar a los sectores emergentes que ya no tienen la experiencia de los años 2000, no vienen de las marchas de los años 90. Su experiencia es el proceso de cambio. Vicepresidente, ahí yo leí alguna vez algunos comentarios de unos analistas que decían que lo que le había pasado al movimiento social es que se ha convertido en gran magnitud funcionario público. Entonces, ahí se está en lo correcto, hay que, o hay que reinventar también el movimiento social, es decir, porque evidentemente hay las nuevas generaciones, hay las nuevas plataformas, etcétera, que estos chicos también van a ir a conformar movimientos sociales. Nosotros somos una sociedad sindical, así nos organizamos, ¿no es cierto? Pero, ¿quiénes son ahorita el movimiento social? ¿Cómo desde el movimiento del socialismo se identifica el movimiento social? Yo digo, qué bien que el movimiento social haya pasado a ser funcionario público. Pues de eso se trata una revolución, ¿no? De romper el monopolio de las élites y ver que sectores populares, sectores indígenas, sectores obreros, también pueden gestionar temas de Estado. ¿Por qué no? Si no, no es revolución. Si no, seguiría siendo el ámbito de los especialistas. Es decir, otra vez regresa Hegel, ¿no? Imaginaba el Estado como un aparato administrado por los especialistas.
y la gente formada en el espíritu del bien, del sentido, del interés general. No, es también el pueblo. Si es revolución y decimos, este es un gobierno de movimientos sociales, es de que sectores que vienen del movimiento campesino, del movimiento obrero, del movimiento vecinal, también acceden al ámbito de la gestión pública. Aunque no exclusivamente, porque también tenemos en el aparato del Estado mucho profesional que no participa en un movimiento social. Están ministros, viceministros que vienen de la UMSA, de la Gabriela de Moreno, de la San Simón, que vienen de las privadas. También hay parte de la clase media, digamos, letrada, también ha entrado al Estado. Y decimos, este es un gobierno de Chuquiago Boys y no de Chicago Boys. ¿No es cierto? Y estamos muy orgullosos de ello. ¡Qué bien! Viene una parte del movimiento social, viene otra parte de las universidades y de los profesionales. Es una buena alianza, hay que mantenerla. Pero hay que pensar aquí, esta renovación y esta incursión de dirigentes, de líderes sociales hacia el Estado, debilita la organización social, la debilita. Y entonces hay que tener una política de potenciamiento de la organización social. La organización social tiene que tener una capacidad de regeneración de liderazgos, de formación política y organizativa dentro de las bases, porque no puede entrar todo el movimiento social al Estado. En movimientos sociales debe haber 6 millones de militantes o 5 millones de militantes del movimiento social. Pero el Estado tiene 300.000 funcionarios. No puedes tú meter 5 millones al Estado. Unos podrán entrar y otros seguirán como base social. ¿Cómo hacemos que esa base social, que ve que sus líderes principales pasan a la gestión pública, no les hace perder su fortaleza organizativa? Exacto. Y de ahí ha surgido esta consigna de regresar a las bases. ¿Qué es regresar a las bases? Regresar a la formación política, regresar a la formación ideológica. Y siempre mi recomendación, es más influyente un buen líder social que un mal diputado o que un mal viceministro o un mal ministro. Es más influyente. Desde tu sector social influyes más en las políticas públicas que muchas veces entrando a gestión de gobierno donde te opacas, donde pocos logran sobresalir. Por la misma lógica del Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo haces que los compañeros lo asuman así? Y no crean que la carrera de un buen dirigente es ser dirigente, luego ser alcalde, luego ser ministro. No, la carrera de un buen dirigente es ser un buen dirigente. Controlar, influir en el Estado, es su Estado, es el Estado de los sectores populares, pero lo apoyo más siendo un excelente dirigente social y soy más influyente, tengo más peso político, ¿no? A veces cuesta explicar ello y a veces cuesta que la gente lo acepte, pero fruto de todo lo que ha pasado ahora, regreso a las bases, politización y formación política. Vicepresidente, el 2006 el país estaba frente a retos interesantes, una asamblea constituyente, una nueva Carta Magna, la nacionalización de los hidrocarburos, y eso se ha vuelto un tren que nunca paró, ¿no? Son 10 años en los que realmente se visibiliza el Estado y tenemos los resultados que todos conocemos. ¿Qué hay para adelante? ¿Cuál es ese paradigma, cuál es ese sueño que los bolivianos tendríamos que abrazar? ¿Hacia dónde tenemos que dirigirnos? Más allá de la industrialización, más allá de cómo se le recrea al ciudadano este imaginario de que todavía hay batallas que ganar. Para mí la Agenda 2025 es el imaginario, la esperanza, la bandera, el horizonte. El horizonte. No te olvides. Y nosotros lo hemos aprendido quizás un poco más rápido que algunos periodistas. Hay una nueva percepción cultural de las personas. Nuevos marcos de percepción cultural. Y lo entendimos cuando dijimos, Evo te garantiza estabilidad. Creo que esa fue una buena consigna, porque ahora es un otro ámbito cultural. Decir estabilidad del 2005 era una locura.
¿Qué estabilidad quiero si lo que existe no sirve? ¿No? Pero cuando ya hay algo que está bien apuntalado, estabilidad fue una buena consigna. Ahí el gobierno supo entender la nueva estructura social boliviana y las nuevas percepciones culturales en ese tema, pero en otros temas no supimos ver, no le dimos continuidad a esto. Entonces, hoy Bolivia está viviendo una etapa de ascenso social, de modificación de sus clases sociales, y de una especie de recuperación del optimismo histórico ante el futuro. Hemos nacionalizado, nos da dignidad, hemos reducido la pobreza, nos da justicia. ¿Y a dónde ahora más? ¿Qué más? Industrializar. El gran sueño de los bolivianos es industrializar. El gran sueño de los bolivianos es garantizar que este ascenso social no se detenga. Ha habido en otras épocas ascenso social. El 52 produjo ascenso social. El 70 y la dictadura produjo ascenso social, pero fue un ascenso social temporal que luego llevó a las clases sociales a caer, ¿no? La relocalización fue eso, o el ajuste de los años 60. Nosotros tenemos que garantizar que este ascenso social de 2 millones de personas que pasan a la clase media, en los siguientes 5 años, 8,5 millones tiene que pasar a la clase media y de manera sostenible. Que su percepción de voy a planificar el futuro es correcta, que puede pensar que su hijo puede estudiar, puede sacar una profesión, puede dedicarse a un comercio o a un negocio y le va a ir bien. Es decir, hacia futuro, seguir transformando la economía con justicia y con equidad. Cuando nos hemos reunido con las organizaciones internacionales nos decían algo muy interesante, que creo que nos lo han dicho a la prensa. No conocemos otro país del mundo que haya logrado la trilogía crecimiento económico, inclusión social, distribución de la riqueza. No conozco otro país, los decían, estaba ahí el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la CAF y la CEPAL. Eso no se da. O tienes crecimiento pero con injusticia, o tienes distribución de la riqueza pero sin crecimiento. Decía, en Bolivia es un ejemplo único de crecimiento económico elevado, de inclusión social, gente de la clase media que pasa, de la clase pobre que pasa a la clase media, de indígenas que asumen el Estado y de distribución de la riqueza. Entonces, esa trilogía hay que mantenerla. ¿Apuntando a dónde? Industrializar recursos naturales, crear una sociedad del conocimiento, convertirnos en centro energético del continente, manteniendo justicia, inclusión, distribución de la riqueza. Vicepresidente, antes de irnos, ya estamos a punto de cerrar el programa. A ver, usted señalaba que cuando se le preguntaba sobre la polarización, que no existe polarización en Bolivia, que polarización se da cuando existen 2 proyectos de país y aquí solamente existe uno, ¿no? El de la Agenda 2025, porque usted no conoce ninguno otro que haya presentado la oposición. Pero ¿cómo se traduce un resultado tan... claro, eran 2 opciones, sí o no, pero digamos que pareciera que 2 posturas, digamos, en la pulsión de la sociedad civil, que sí enfrentan, ¿no? Dos visiones pareciera, ¿no? Más allá de que la oposición no haya presentado un proyecto país, pareciera que hay un núcleo que se ha radicalizado alrededor de negarse, ¿no?, a la agenda, no sé si tanto a la Agenda 2025, sino a la apertura de la Constitución Política del Estado. 2 periodistas, uno con evidentemente una mirada un poco más proclive a favor del gobierno y otro no, decían que el gobierno había caído mucho en ofrecer obras y no ilusiones. Que no estaba pudiendo, pese a tener un proyecto de país claro, trasladar eso a emociones del sentir de las personas. ¿Qué opina usted sobre esto? No. Hay nuevos marcos culturales. Las emociones emergen, las emociones, cuando estás en momentos decisorios del curso de un país.
Hay emotividad puesta en juego con la vida en la guerra del gas. Hay emotividad puesta en juego con la vida en la guerra del agua. Se está definiendo el destino del país. Y eso es una mezcla de horizonte y de emotividad. Eso no lo puedes tener permanentemente. Es la vieja ilusión de los izquierdistas, que quieren el ascenso social perpetuo, permanente. No existe eso. La sociedad avanza, llega a un tope, se universaliza en sus objetivos y luego se repliega temporalmente. Y entra en los corporativismos locales, en las perspectivas más individuales. Y luego viene otro ascenso social, emotivo, intenso. Algunos izquierdistas hablan de una revolución perpetua, de emoción perpetua y movilización perpetua. No existe eso en ninguna parte del mundo. Pues sería muy cansador también, ¿no? Claro. Lo que existe es ascenso, descenso, ascenso, descenso. La revolución, dice Marx, avanza por oleadas. Él fue un estudioso de dos revoluciones en Europa. Las vio con claridad. Aquí la estamos viendo. Entonces, hay momentos de mucha emotividad. La que me reclamaba también Ángel, ¿no? Y hay momentos ya no de tanta emotividad, sino de reposo y de estabilización. Y luego vendrá otro ascenso de emotividad extrema. Entonces yo creo que acá lo que ha hecho el gobierno es reinventar la revolución con la Agenda Patriótica 2025. Por eso, cuando uno ve las encuestas, un poco como Ángel, yo entiendo en Ángel a ese grupo de personas. Estoy de acuerdo con el proceso, pero no me convencía la reelección. Es lo que me ha dicho Ángel. A su modo, lo he entendido así. No te he entendido por qué la reelección. Pero él está de acuerdo con lo que el país está tomando su velocidad crucero, ¿no? Y eso ha sucedido con muchas personas. Por eso yo no hablo de polarización, ¿no? Hablo de un desencuentro entre proyecto hegemónico, 80%, y liderazgo. Hay un desencuentro. No los que apoyan el liderazgo son los mismos que apoyan el proyecto hegemónico. Cuando algún día haya dos proyectos hegemónicos disputando, estaremos en polarización. Cuando Doria Medina, Quiroga, en fin, más allá de los insultos, comiencen a decir, bueno, para Bolivia proponemos este camino. En lo económico y en lo político, y alguna gente comienza a sentirse atraído, ese momento habrá polarización, y cuando hay polarización habrá otra vez emotividad. Claro. Cuando no hay polarización, no hay emotividad a flor de piel, a no ser este tipo de polarización racializada, que uno arrastra de antes, ¿no? Que es la conservadora. Ese tipo de emotividad podrá haber, pero emotividad en términos de debate estructural no la hay, y no la va a haber ¿hasta cuándo? Hasta que emerge un otro proyecto que se contraponga al Estado plurinacional. Entonces, no confundamos el debate de modelo de desarrollo con el debate de continuidad o no continuidad de Evo Morales en el gobierno. Son dos cosas distintas. El 21 de febrero no se ha puesto en debate el modelo de desarrollo. No estuvo en debate. Lo que estuvo en debate es, Evo, ¿continúa el 2019 o no continúa el 2019 como candidato? Son dos cosas distintas. Por eso yo creo que mucha gente que votó por el no, porque no le convencimos que Evo debería seguir o Álvaro debería seguir, apoya el proceso de cambio. Está contento con la economía, está contento con los proyectos de futuro que tenemos, está contento que tengamos un centro de investigación nuclear, está contento de que se esté descolonizando la educación, aunque está tardando mucho, pero se esté descolonizando, esté contento en que nos hayamos propuesto industrializar las materias primas. Lo acepta, lo asume, es más, planifica su vida en función de esos resultados. Pero cuando le preguntan, ¿Evo debe seguir o no?, unos dicen sí, la mitad dice no. Pero son dos cosas distintas. Proyecto hegemónico de sociedad, que avanza bien, debate en torno al liderazgo del proyecto hegemónico. Haya habido un traspié. No es sinónimo proyecto hegemónico a liderazgo. Hay una diferencia.
Hay una polarización entonces solo en cuanto al liderazgo. Hay una polarización en torno al liderazgo y en torno sin duda, a la porque es muy continuidad. parejo además, ¿no? O sea, Claro, la diferencia es muy 50-50, poca. claro. Nos tenemos que ir, lamentablemente. Gracias. Parecería que el MAS es el que más necesita una alternativa, entonces, para volver a construir estos imaginarios y para volver a tener este oleaje que inspire a la gente, ¿no? Y que la lleve hacia adelante. Ojalá, digo, por el bien de la política, por el bien del país, que exista y que aparezca una alternativa que nos pueda hacer debatir en el marco de querer construir un país más fuerte, ¿no? El MAS es el partido de los pobres, Ángel. Y no tengas la menor duda que los pobres, los humildes, porque esa ha sido nuestra votación. Y estoy muy orgulloso de eso. Estoy muy feliz de que los pobres no nos hayan abandonado. Cuando los pobres nos abandonan, ahí sí tengo que poner en duda mi existencia. Pero cuando dices, te apoyaron los pobres, no te apoyaron mucho algunas clases medias, me da pena, hay que conquistarlas, pero los humildes estuvieron de nuestro lado y digo, tenemos futuro. Cuando los humildes están de tu lado, cuando los más pobres están de tu lado, siempre el destino vamos a poder conquistarlo, reinventarlo y volver a empujar y avanzar. Pero cuando los pobres te abandonan, se acabó tu historia. Al MAS, pese a esta derrota, los pobres están con ellos. Y por lo tanto, hay futuro, hay esperanza. Vamos a saber renacer de esta derrota para volver a conquistar nuevas victorias. Muchísimas gracias Ángel, por haberme acompañado esta noche. No, espero que no ti. sea la primera vez. No, la primera va a ser muchas. difícil que sea, pero que no sea la última. Vicepresidente, muchas gracias y de verdad muchas gracias por volver a haber aceptado en tan corto tiempo la invitación. Bueno, otra vez está invitado. Yo le voy a hacer conocer dentro de poco, cuando usted tenga tiempito, que se venga otra vez al programa, vicepresidente. Nos interesa mucho saber cuáles son esas reinvenciones del movimiento del socialismo, cuáles son esas invenciones de la oposición también. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Nosotros vamos a seguir hablando de los resultados. Son tantos las rutas de debate que han abierto que los vamos a seguir invitando. Oficialismo y oposición en esta casa No es Hotel. Conmigo hasta el siguiente domingo. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.